Y para empezar, ¿quién me quiere o me puede platicar sobre el caso? Yo. A ver, platíqueme. Bueno, sucedió un accidente, entonces el máximo ejecutivo de la empresa de una planta en Vapor, pues intentó comunicarse con quienes estaban encargados con la planta, pero nadie le dio respuestas. Entonces tomó un vuelo, pero lo arrestaron, entonces ya no pudo investigar qué pasó ni nada. Pero luego se descubrió que había unas fugas en la planta y quienes estaban encargados no avisaron a los que controlaban la temperatura y eso, y se fueron a tomar el té y entonces por eso ocurrió el accidente. Bien a gusto, ¿verdad? ¿Cuántas cosas no pasarán ahorita de ese tipo? ¿Alguien más que nos quiera platicar? ¿Cómo se muestra la comunicación? Yo no está. A ver, dígame. Pues como empresa está muy mal organizada, porque se supone pues que debe haber una comunicación entre altos y medios mandos y bajos mandos. Entonces, pues es algo que claramente no hay en la empresa, porque tanto el hombre que no, o que tomó el vuelo para saber qué es lo que estaba pasando con la empresa, pues desde ahí se nota una clara falta de comunicación, porque si hubiera una comunicación proactiva, pues él no tendría que haber agarrado ese vuelo para llegar al lugar, porque él ya estaría informado de lo que está pasando en la situación actual y presente de su empresa, y no fue así. Entonces, Claro. también hay una mala capacitación de parte del personal, porque se supone que el encargado del cuarto de máquinas o del cuarto de control es el que tenía que notificar que el aumento de temperatura de los tanques, lo cual tampoco hizo. Entonces, debido a la falta de comunicación en la preparación que tuvo el empleado. Así es. Entonces, vamos, si se fijaron ahorita voy a seguir haciéndoles preguntas, pero si se fijaron al momento de ver el ejercicio, al momento de leer la dinámica, pues nos pudimos percatar y nos pudimos dar cuenta parte de lo que platicábamos la clase pasada, ¿no? La sesión pasada, ¿dónde está más bien, cuál es esa importancia de la comunicación dentro de una empresa? Bueno, siempre, pero en este caso, dentro de una empresa. ¿Cuánto nos puede llegar a afectar y cuáles son o cuál va a ser el alcance que va a tener la comunicación si no la obtenemos de manera adecuada? Por ejemplo, ¿quién me dice qué puso en la parte de los conflictos? ¿Qué conflictos? O se acuerda pues de lo que me pusieron ahí, yo aquí tengo sus trabajos, los estoy viendo, pero que me digan qué conflictos fueron, ya ahorita comentaron algunos, pero específicamente que me digan qué conflictos se tuvieron o detectaron de la comunicación. ¿Alguien más, aparte de los compañeros que ya participaron? ¿Nadie? Híjole, nadie se acuerda. Ok, alguien que me diga. ¿Qué podrían hacer para mejorar ustedes la comunicación en ese caso? Yo le puedo decir del conflicto A ver, dígame. que prácticamente, o sea, el conflicto principal fue el personal en sí, o sea, Ajá. todo el personal encargado,
porque pues no avisó de la fuga que había. O sea, decidieron ir mejor a tomar el té. Entonces, ahí yo creo que sería el conflicto principal. Ese sería uno de los principales conflictos. Y muy bien, gracias. ¿Alguien más? Que me diga la última. ¿Qué podrían hacer para mejorar esta situación? Yo pienso que para mejorar la comunicación en la empresa, pienso que el encargado debería de estar más al pendiente de ella para asimismo saber lo que pasa en cada área. Completamente, porque si no, ¿qué pasa cuando no conocemos o no nos damos como la oportunidad de conocer toda, bueno, a lo mejor no todos somos ahorita empresarios, pero ustedes imagínense qué pasaría si tuviéramos una empresa, tuvieran una empresa y no pudiéramos, o no quisiéramos saber todo lo que pasa en ella. O sea, quién le dice qué a quién enseña qué a qué, cómo se enseña, qué es lo que realmente quiere. Hay muchas personas, hay muchos empresarios que en su vida así viven. Solamente pusieron el capital, solamente pusieron el dinero y punto final. No saben ni qué pasa en su empresa y cuando llegan, pues terminan cometiendo como muchos errores. Pero pues bueno, ¿no? O sea, al final, para que nosotros podamos mejorar cualquier comunicación, pues lo importante es estar informados, es conocer todo, tratar de identificar, diagnosticar qué es lo que está pasando. Eso nos pasa en la vida real, en la vida diaria, ¿no? ¿Qué es lo que sucede de repente? Que nosotros llegamos con mamá o papá y ¿qué tienes? Porque los vemos serios y no nos dicen nada. ¿Y qué tienes? Nada. Y procuran mejor evitarnos, voltearnos la cara, no hablarnos. Y al final termina siendo parte exactamente como de lo mismo. Estamos bloqueando la comunicación. No tenemos como ese proceso de comunicación, pues de una manera adecuada. Hasta que nosotros empezamos a diagnosticar, a pensar, bueno, ¿qué hice? A ver, acuérdate qué fue lo que pude haber hecho que le generara cierta molestia a mis papás o a mi hermano, o no sé, a alguien que nosotros con los que convivamos y que detectemos que modifica o cambia su estructura de comunicación. ¿Sí o no les ha pasado? Y hasta que hacen como el recordatorio de, ay, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, hasta ahí encuentran y dicen, ah, es que dije esto, es que hice esto. Ok, chicos, pues precisamente el caso era como para que fuéramos identificando pues esta parte de la importancia de la comunicación y pues al final parte de la esencia de lo que es la comunicación organizacional. La comunicación organizacional, ustedes pueden ir tomando, en este caso, pueden ir tomando notas, si no, pues bueno, ahí, ahora sí ya les pondré la información en su plataforma. Terminando la clase en unos 10 minutitos se la subo. ¿Sale? ¿Qué es la comunicación organizacional? Porque la clase o toda la sesión pasada y parte de nuestra primer lección o nuestra primer semana, que era la pasada, era como entender precisamente con los elementos de la comunicación. En este caso ya nos vamos a ir más a fondo a lo que es la comunicación organizacional. Entonces, ¿qué es? Es una herramienta de trabajo que siempre nos va a estar permitiendo o que va a permitir a través del movimiento de la información, sea oral, sea escrita, dentro de una organización para relacionar o para mostrar las necesidades o los intereses de la misma institución u organización. ¿Qué es esto? ¿Quién me dice? ¿Qué entendemos entonces? ¿De qué se trata la comunicación organizacional?
Nadie. ¿Sí están ahí? ¿No están ahí? ¿Me escuchan? Yo, maestra, Dígame. se supone que es entonces como el entendimiento de todas las partes de una empresa. Exactamente. Y que nosotros vamos a poder usarla como una herramienta para que nuestra empresa o cualquier empresa pueda funcionar. Ojo, puede ser una empresa de 2 personas o puede ser una empresa de 2,000 personas. O sea, la parte o la estructura de la comunicación organizacional siempre la vamos a usar de esa manera, siempre la vamos a usar, ya sea para una empresa mini o para una súper empresa. ¿Sale? Me refiero a la cantidad de personas. Ok, después de poder como pues entender un poquito de qué se trata como la comunicación organizacional, pues nos vamos a ir a la parte de los enfoques. ¿Cuáles son los enfoques que se tienen dentro de la comunicación organizacional? Los enfoques son 5 enfoques. ¿Cuáles son estos enfoques? Es el enfoque mecánico, el enfoque psicológico, el sistémico, el interpretativo y el control estratégico. ¿Qué es esto? Todos estos enfoques pues nos van a ir dando como pautas o nos van a ir dando como ideas de cómo nosotros podemos llevar a cabo la parte de la comunicación organizacional dentro de una empresa. Después de que nosotros buscamos o entendemos el problema de comunicación dentro de una empresa o después de que lo diagnosticamos, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a generar un proceso de comunicación. ¿Basado en qué? Basado en estos enfoques. Por ejemplo, ustedes escuchan enfoque mecánico. ¿Qué se les viene a la cabeza con enfoque mecánico? Como de cómo funciona un sistema. ¿Cómo funciona un sistema? Por ejemplo, cuando nos hablan de mecánica, ¿de qué nos están hablando? ¿O qué hace un mecánico, por ejemplo? Arreglar carros. Arreglar carros, pero ¿cómo los arregla? O sea, llegamos y nada más nos dice, ay, sí, lo va a arreglar así, ya, punto. Es esto, ya, punto. Yo A ver. primero analiza la situación del carro, o sea, pues le da una análisis de qué es lo que tiene para así detectar el problema. Una vez detectado, pues ya comienza a hacer la solución o a cambiar las piezas que se requieren para que el carro vuelva a estar bien. Hace un análisis, luego hace un diagnóstico y luego le dice al dueño del carro, ¿no? Le dice, fíjese que tiene esto. Hacer este proceso sale tanto. Podemos hacer esto o podemos hacer lo otro. Siempre nos dan opciones, la cara y la barata. Y siempre de que nos dan la opción, ya la persona o la otra persona pues va a tomar la decisión y va a decir, ah, entonces pues prefiero hacer esto. ¿A qué es a lo que voy? La parte del enfoque mecánico va relacionado precisamente como a esta parte del ejemplo. El enfoque mecánico dentro de la comunicación organizacional siempre va a estar establecido por una estructura formal. ¿Qué es esto? Que la comunicación siempre va a tener una estructura. El jefe le va a dar órdenes a el empleado. El empleado le va a dar, pues no órdenes o va a dar la información o compartir información pues con la persona, ya sea los pares o con las personas que tengan más abajo dentro de una estructura organizacional. Siempre van a ir buscando una comunicación descendente. ¿Qué es esto? De arriba hacia abajo.
siempre. El que tiene el mayor conocimiento, poder pues sí, puesto dentro de una organización, va a ir bajando, perdón, la parte de la comunicación de manera mecánica. El de arriba es el que piensa, es el que analiza, es el que diagnostica y genera ciertas estrategias, genera toma de decisiones y de ahí va a ir bajando la información hacia las demás personas para que empiecen a ejecutarla. ¿Sí entendemos más o menos de qué se trata este enfoque mecánico? ¿O no? ¿O nos hicimos bolas? O sea, es como quien dice, podría ser un gerente, porque pues viene de arriba. ¿Sí? Cuando hablamos de un enfoque mecánico dentro de una organización o dentro de una empresa, pues es meramente cuando el gerente, o un ejemplo como tal, es cuando llega el gerente, cuando llega el jefe y simplemente nos dice a todos los demás que trabajamos ahí qué tenemos que hacer, cómo lo tenemos que hacer y punto final. Los demás personas no tenemos voz ni voto para una toma de decisiones. La persona que está arriba de nosotros simplemente nos va manejando la estructura de se va a hacer así porque lo tenemos que hacer así y punto final. Eso es mecánico. Ahora, cuando hablamos nosotros también, por ejemplo, ahorita que estamos en toda esta situación del COVID, hablar de un enfoque mecánico, por ejemplo, es cuando el señor Gatell se pone a darnos toda la información en la parte, en sus ruedas de prensa estas que da, no me acuerdo si es a las 6 o a las 7 de la noche, que se pone, se para al frente, nos da toda la información, nos da recomendaciones y nos dice qué es lo que debemos de hacer. Si se fijan, y si ustedes han visto estas ruedas de prensa, tiene una estructura pues como mecánica, o sea, él nos dice qué hacer. Muchos no le hacemos caso, muchos otros tal vez sí le hacemos caso, pero en su mayoría la estructura de su comunicación es mecánica. Él nos va a decir qué hacer, cómo hacerle y así, ¿no? El mensaje claro, ¿sí o no? Sí. De hecho, si ustedes se fijan, le hacen preguntas al señor y él pues como que hasta le saca, no, vamos, no es como que se explaya en sus respuestas, simplemente contesta a lo seco y a lo rudo y las cosas siguen siendo así. Está bien, porque en este caso a lo mejor se necesita, pero seguramente hay otras cosas o hay otras empresas que si nos hablan de esa manera, pues va a ser complicado. A ver, por ejemplo, ustedes aplicándola a la arquitectura, ¿ustedes cómo manejarían o cómo pueden usar el enfoque mecánico en su labor de arquitectos? Imagínense con su, ¿qué son? Ustedes son despachos, ¿verdad? ¿Ponen despacho de arquitectura o algo así? ¿O cómo Sí. se le llama? Sí, creo que según un despacho. Sí, según yo también creo que sí. Pero ustedes, por ejemplo, imaginen, ya todos tienen su empresa. ¿Cómo es que en la arquitectura se aplicaría este enfoque mecánico? Cuando ustedes harían qué o hacen qué. A ver. Cuando les explicamos a los albañiles cómo se va a hacer. Por ejemplo, cuando ustedes bajan esa información de cómo van a hacer las cosas, les dan como opciones a que ellos tomen decisiones de no, pues yo como que este material no lo voy a usar, yo mejor quiero usar este. No. No, porque ¿quién fue quien diseñó o quien hizo el plano o el proyecto? Pues nosotros. Ustedes. Entonces ustedes tienen y saben por qué es lo que quieren y por qué lo quieren, ¿no? Ustedes hicieron el análisis,
platicaron con sus clientes, diagnosticaron la situación, conocieron el lugar, conocieron el espacio, saben del proyecto y entonces ustedes son los únicos los que toman las decisiones y entonces solamente bajan la información y le dicen a las otras, al albañil, le dicen, lo vas a hacer así porque pues así lo tenemos que hacer, punto. Pero es que podemos hacer, no. La información yo te la estoy dando, es así y punto. ¿Por qué? Porque a lo mejor a veces ellos es que si le podemos hacer aquí y así, y sí, a lo mejor de repente nos pueden sonar que tienen buenas ideas, pero ellos jamás escucharon al cliente y jamás escucharon a la persona decirles que a lo mejor en un futuro ellos que quieren o tienen pensado levantar otro piso en esa casa, entonces por eso es que ustedes tenían a lo mejor pensada cierta estructura, con más fuerza o cosas así, ¿no? Entonces, el enfoque mecánico es así, claro, conciso y así directo. No hay manera de que nosotros lo modifiquemos o lo cambiemos. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ok. Nuestro siguiente enfoque es el enfoque psicológico. ¿Qué nos suena con un enfoque psicológico? ¿Alguno que se acuerde que es psicológico, que llevó clase de psicología en la prepa? Pues no sé, como lo que pensamos. Puede ser parte de eso, sí. ¿Algo más? Podría ser como tener en orden tu mente para que eso no influya en las malas decisiones al tomar. Al estar hablando con una persona sobre el trabajo, ¿no? Completamente. ¿Qué pasa? No sé si ustedes han escuchado a toda la gente decirnos, cuando tú trabajes, llegando a tu trabajo, tu vida personal se queda en la puerta y entras a tu trabajo y esto ya es parte de tu trabajo. Nos piden separar nuestra vida personal de nuestro trabajo. Pero curiosamente la estructura psicológica de un ser humano pues no permite tan fácilmente que agarremos y dejemos así como todos los problemas, ya sea con pareja, ya sea con hijos, ya sea con familia, no es, o a veces económicos, o a veces, no sé, inclusive mismos de salud, no nos permite que los dejemos botados a un lado y que nos pasemos a nuestro trabajo y digamos, ay, aquí ya soy diferente. Si yo me voy en un extremo así súper fuerte, voy a tocar madera porque espero que eso nunca pase, ¿no? Pero que digamos, bueno, yo tengo cáncer y anoche tuve una mala racha, me fue muy mal y demás, y quieren que llegue al trabajo y diga, ay, hola, buenos días, todo perfecto, no me pasa nada. Claro que no. Cuando nosotros tenemos una situación que nos afecta en la parte personal, pues obviamente se va relacionada hacia la parte psicológica. Eso es parte de un enfoque psicológico en el sentido de la comunicación. ¿Por qué? ¿Ustedes creen que afecte nuestro estado de ánimo, que afecte pues esta parte del cómo nosotros podemos inclusive tomar decisiones dentro de una empresa, el cómo esté nuestro lado emocional como personas? Sí, Sí. ¿Por qué? porque, bueno, se supone que hay estudios como que realizaron personas como Elton Mayo, que se dedicaron al estudio de la administración y decidieron que el recurso más importante de una empresa no es los materiales ni las materias primas, sino el recurso más importante de una empresa es el recurso humano. Entonces, se hicieron muchos estudios donde se ponían a prueba a los trabajadores, donde se les hacía sentir un entorno mejor,
que se sintieran mucho más felices dentro de la empresa o más cómodos lo más posible. Y ese tipo de empresas donde se llevó a cabo ese tipo de experimentos resultaron que tenían mayor productividad y aprovechaban o producían mucho más cosas en menores tiempos a una empresa que tenían, no sé, otro sistema de trabajo para sus empleados. Entonces, Exactamente. pues más importante pues es el recurso humano porque depende mucho, o sea, no podemos dejar las emociones a un lado y eso va a afectar mucho en la toma de decisiones día a día. Completamente. Y aparte también influye mucho en el cómo decimos o en el cómo vamos, cómo se ve el cómo expresamos nosotros la información. ¿Por qué? Porque imagínense que yo les diga, es una cuestión, ejemplo, ¿no? Imagínense que yo les diga, hola chicos, el día de hoy vamos a tener una gran fiesta. ¿Alguno se motivó a tener esa gran fiesta? No. ¿O simplemente me juzgaron así como, ay, Yo sí me motivé. porque ya quiere una fiesta? Pero ¿qué pasa? O sea, al escuchar las palabras, uno así, o sea, el simple hecho del cómo decimos las palabras, el cómo no logramos transmitir o cómo logramos transmitir las palabras, en la cuestión de la motivación, en la cuestión de lo emocional, la cuestión de la emotividad que le podemos poner a nuestras palabras, también se va hacia la parte, o es precisamente esta parte del enfoque psicológico. ¿Cómo lo va a entender y cómo lo va a captar la otra persona? Porque, por ejemplo, sí fue Pau, ¿verdad? Quien dijo, yo sí me motivé. Yo sí Sí. quiero la fiesta. Porque a lo mejor ella sí. ¿Por qué tú sí? ¿Y por qué los demás dijeron, no, qué hueva? Pues, no sé. Yo me imagino que por el ambiente que se pone. Porque tiene, y precisamente era lo que quería, ¿no? O sea, que comentaran. Porque al final, ahorita, nosotros estamos como sociedad, y eso tiene que ver en general, ¿no? Con la comunicación del enfoque psicológico, estamos en una situación en la cual no salimos. Nos prohibieron fiestas, inclusive nos quitaron el alcohol sabe cuántos días y cosas así. ¿Qué es lo que pasa? Que automáticamente nos están moviendo ese lado emocional, ese lado donde nos afecta en la cuestión psicológica. Entonces, si de repente, ahorita, por cómo está nuestra situación en general como sociedad, pues a lo mejor si yo les digo así sincera emotividad, les digo vámonos de fiesta, a lo mejor muchos dicen sí, y ya está bien, como lo dijo Pau. ¿Por qué? Porque no les va a importar ahorita si va a ser una super fiesta de ambiente, si va a estar aburrida. ¿Por qué? Porque simplemente tenemos como seres humanos la necesidad de salir. Si a lo mejor fuera diferente, si a lo mejor fuera diferente, por ejemplo, en el caso de que estuviéramos todos aquí en el salón, que estuviéramos todos en clases, que estuviéramos todos haciendo nuestra vida normal o regular, pues a lo mejor sí ahí sí me diría Pau, ay no, o sea, con ella jamás me voy a una fiesta, qué aburrido. Si así me invitó, ¿a qué voy? Pero estamos en una situación donde también tenemos que pensar, y eso va a ser siempre el enfoque psicológico, siempre nos pide que nosotros hablemos o pensemos en la parte psicológica también de la otra persona. No nada más en la parte del emisor, sino también en la parte ¿de quién? ¿Cómo se llama el que recibe? Receptor. Del receptor, ¿no? ¿Cómo lo vamos a hacer? Tenemos que pensar en los dos. El enfoque psicológico es tratar de comunicar la información
de la mejor manera, de la manera más activa, de la manera más positiva que se pueda, pero siempre pensando en las dos personas. Ahorita, por ejemplo, a mí no se me hizo raro, a lo mejor muchos, inclusive a misma Paul de repente pudo haber hasta dudado de su respuesta, pero a mí no se me hizo raro que ella dijera sí, aunque mi voz fuera así como de hueva. ¿Por qué? Precisamente por eso, porque al final yo me pongo a pensar en toda la situación que vivimos y decimos, pues sí, claro que sí, ahorita quien me diga vámonos de fiesta, pues sí, como sea, yo salgo, yo necesito salir, necesito convivir, porque al final es parte de una necesidad humana el que nosotros tengamos una interacción con las personas. Entonces, la parte psicológica o el enfoque psicológico siempre va a marcarnos precisamente esa parte, ¿no? Cómo nosotros vamos a transmitir la información y cómo la va a recibir nuestro receptor. Cómo nosotros, en el cómo demos la información, la persona lo va a entender, lo va a codificar, perdón, lo va a decodificar y entonces va a generar el entender el mensaje como nosotros lo estamos marcando. ¿Por qué? Porque si no, pues entonces vamos a generar vicios o conflictos de comunicación. ¿Sí entendemos esa parte? ¿O no? Sí. Sí. Ok. Siguiente enfoque. Nuestro enfoque es el sistémico. ¿Qué es esto? ¿Qué se nos viene a la mente con sistémico? De un sistema. De un sistema, exactamente, pero ¿cómo? ¿Cómo un sistema? ¿No No, sería la organización de la empresa? la organización de una empresa, de cualquier empresa, es un sistema, siempre. ¿Por qué? Porque tenemos una estructura, tenemos quién es el jefe, quién hace qué, quién hace cómo, y tenemos el cómo se comunican, a veces con problemas, pero se tiene el medio de comunicación, se mantienen constantes cambios o buscando cambios y precisamente en constante desarrollo. ¿Esto qué es? Pues al final un sistema. Nosotros, por ejemplo, como seres humanos o como personas, pues somos un sistema, ¿no? Todo el tiempo estamos cambiando, todo el tiempo estamos buscando cómo mejorarnos, cómo desarrollarnos, cómo ir cambiando. Nosotros mismos nos vamos dando retroalimentación de, ay, híjole, ya ahorita ya no me está cerrando el pantalón, entonces me estoy retroalimentando y entonces empiezo a hacer ejercicio, empiezo a cambiar mi manera de alimentación. Entonces, en la estructura organizacional es lo mismo. Tenemos del sistema de la empresa y entonces vamos viendo qué sí funciona, qué no funciona, cómo lo cambiamos, cómo le ayudamos a desarrollarse. Pero ¿y entonces aquí qué tendrá que ver la comunicación? ¿Qué pasa, por ejemplo, ustedes en su cuerpo? Porque todos, les acabo de decir ahorita, todos tenemos un cuerpecito en manera de sistema. ¿Qué pasa cuando ustedes agarran un hilo, se lo ponen en el dedo y se lo enrollan, se lo enrollan, se lo enrollan y lo aprietan así demasiado? ¿Qué les pasa? Se empieza... Se empieza a poner morado, se empieza a poner frillecitos, y empieza a haber una estructura. ¿Qué hicimos con ese hilito en el cuerpo? ¿Alguien se imagina qué hicimos con ese hilito en el cuerpo? Pues estamos obstruyendo el paso de sangre al dedo.
estamos obstruyendo el paso de sangre. Ese sistema que nosotros tenemos de venas, por el cual fluye toda nuestra sangre, lo estamos ahí obstruyendo, le pusimos un hilito y entonces pues, le estamos cerrando el paso, cerrando el flujo de sangre. ¿Qué va a pasar con ese dedito? Se pone morado. No nos quitamos el hilo, se sigue poniendo morado, se nos pudre, se nos cae y entonces pues ya sin dedo nos quedamos, ¿no? ¿Qué pasa en una organización? Exactamente lo mismo. Si nosotros tenemos una estructura donde tenemos un flujo de comunicación y si de repente hay una persona o hay algunas personas o hay algunas áreas en la empresa que nos están cerrando este flujo de comunicación, ¿qué creen que va a pasar con esas áreas o con esa estructura organizacional? Van a dejar de funcionar. Van a dejar de funcionar. A lo mejor ahí no se rompen, no se caen y no pierden dedos, pero pasa exactamente lo mismo. Dejan de funcionar. ¿Qué es esto? Que cuando nosotros hablamos de un enfoque sistémico, es un enfoque el cual requiere un sistema y que nosotros tengamos ese flujo de comunicación de una manera correcta y adecuada con toda la empresa. ¿Por qué? Porque al final siempre va a generarnos o va a ser lo que nos constituya, ¿no? Pues como esa empresa que somos cuando hablamos de la comunicación. Ahora, por ejemplo, ¿alguno de ustedes ha ven series? Yo no. Bueno, solamente vi una, pero normalmente no veo series. Yo sí. Bueno, igual a ver, vamos a ver si alguno de ustedes ha visto esa serie que es como súper famosa y que le han dado como muchas vueltas en todos los canales, en muchos canales. La serie esta de los doctores. Grey's Anatomy. Ajá. ¿Qué pasaría, por ejemplo, al final, o bueno, lo podemos entender al final, ¿no? Pero quien la han visto igual lo puede como imaginar un poquito más. Los demás pues también nos imaginamos las cosas. ¿Qué pasa? Llegan los doctores a un quirófano, traen un diagnóstico y saben qué tienen que hacer. Quien la ha visto se ha fijado que las personas que están ahí se comunican, pero con el que les está ayudando y les están pidiendo las cosas. Pero cuando les están diciendo ¿cómo se llama? Estos que son como más abajo, los residentes o los que están en internado, ellos, por ejemplo, cuando les dicen que los deban de orientar, ellos, por ejemplo, deben de seguir como el proceso y ya les van dando el material sin necesidad de que lo estén pidiendo con palabras. Solamente extienden la mano y ya saben qué es lo que les tienen que dar. ¿Por qué será esa parte? ¿Será acaso un sistema? Sí. Por ejemplo, es que estoy pensando ustedes en un ejemplo de arquitectura. O a ver, ¿alguien tiene un ejemplo de arquitectura que nos pueda decir? En la arquitectura es cuando hacemos esto. ¿No? Pues podría ser si nos dejan un proyecto en equipos de hacer un plano y podemos decir, tú la planta 1, yo la planta 2 y tú la azotea. Y ya sabemos a qué nos referimos porque tenemos el mismo sistema de comunicación. O sea, porque sabemos que es una cota, los ejes y todo eso. Sí, sí puede ser. ¿Por qué? Porque al final ustedes, aparte de que hablan el mismo idioma, usan los mismos conceptos,
usan las mismas, pues sí, o sea, la parte del mismo vocabulario. Entonces, entre ustedes, como sistema, pueden comunicarse y pueden estructurar precisamente, por ejemplo, el proyecto, un plano. Sí, sí puede ser ese un ejemplo. ¿Qué otro? O bueno, por ejemplo, caso erróneo o caso que no nos funcionaría como sistema, que ustedes, así como ahorita nos decía, ¿cómo me dijiste que te gusta? ¿Eva o Victoria? Eva está bien. Como nos dijo Eva, y ahorita ustedes pueden decir, el proyecto, uno hace la planta baja o no me acuerdo ya cómo me dijo, la planta la sigue y la azotea, ¿no? O sea, ya ustedes se acomodan. Pero ¿qué pasaría si ustedes le dicen a uno de derecho y le dicen a uno de, inclusive de diseño gráfico, que pues a ver, diséñate aquí la azotea, ¿no? ¿Y qué les va a decir el de derecho? ¿Qué creen que les diga? Pues que cómo la hace o no vas a ver qué sea a lo mejor. Les va a decir, ¿cómo la hago? Exactamente. Entonces le dicen, es que tienes que hacerle así, así, así. Y le explican, por supuesto, le explican. Y él va a decir, excelente, lo hago, sí, sí puedo. Lo hace, pero al final a lo mejor ni va a cuadrar con las ideas de los otros dos pisos. ¿Por qué? Porque a lo mejor no entendió ciertos conceptos, porque el sistema de él, dentro de su estructura profesional, no es el mismo sistema que ustedes tienen dentro de su estructura profesional. Ustedes son arquitectos y él es un abogado. Entonces, ¿qué está pasando? Que nos enseñan cosas completamente diferentes. El sistema que cada uno tiene como formación, pues va a ir diferente. El sistema que cada uno tiene para comunicarnos, pues va a ir diferente. ¿Sí entendemos esa parte? Sí. Gracias. El siguiente enfoque es el enfoque simbólico o interpretativo. ¿Qué será eso? Como de tipo de interpretación, o sea, como su nombre lo dice, como de retener la información y en base a eso tener como nuestra propia interpretación de eso, o nuestra propia ¿Sí? definición. Tu propio concepto precisamente de qué es lo que te están tratando de decir. Por ejemplo, nosotros, o bueno, yo no sé, ¿alguno de ustedes tiene un tatuaje? ¿Nadie tiene Sí, tatuajes de ustedes? sí, yo. ¿Y qué tiene tu tatuaje? ¿Qué es? Es como un casco de motocross. Y cuando lo ve la gente, ¿qué te dice? Pues hay opiniones muy variadas. Hay a quien le gusta, a quien no le gusta, a quien te va a juzgar, quien te va a criticar y demás. Pero, ¿qué pasa con ese tatuaje? Para la persona, o en este caso para ti, debe de ser algo simbólico y que tiene su propia interpretación para ti. ¿Sí o no? Sí, Entonces, ahí va la parte de la comunicación. Cuando nosotros hacemos un símbolo interpretativo es así, un tatuaje. Tenemos el símbolo, tenemos el diseño, tenemos la imagen, pero yo le doy la interpretación que yo le puse, que yo diseñé, que yo creí que así era. Por eso es que así se diseñó el tatuaje su compañero. Pero ¿qué pasa cuando lo ven las demás personas? Lo empiezan a ver, es un símbolo, el símbolo no, pues no se va a mover, pero la interpretación es lo que se va a mover.
¿qué empiezan a ver las demás personas en este símbolo? Cosas completamente diferentes y que van a ir de acuerdo a su estructura, de su cultura. Siempre va a ir dentro la cultura de las personas en la manera en cómo interpretamos. Desde el ¿por qué te lo pusiste? Se te ve, ni te conozco el tatuaje, ¿verdad? No lo he visto. Estos solo son palabras, no me lo vayas a tomar a mal. Pero hay personas que desde que lo ven pueden juzgar y pueden decir, es que te ves bien mal, se te ve bien mal ese tatuaje. Es que parece de cholo. ¿Por qué nos dirán eso? Por ejemplo, si es una persona ya mayor que nosotros, pues tiene que ver con la manera en la que lo educaron y su formación. Por eso lo van a ver como algo, pues de ese tipo lo van a clasificar como cholo. Pero sin embargo, si se lo muestra a alguien de nuestra edad, pues va a pensar que se ve bien, porque pues nosotros ya tenemos una mentalidad y un desarrollo cultural diferente al de nuestros padres o abuelos. Completamente. Por ejemplo, o sea, y ahí va la parte de la cultura y el cómo lo interpretan. Nosotros le hablamos a generaciones atrás de nosotros y ven un tatuaje y dicen, ay, mira, ese es cholo, yo creo que se lo hizo en la cárcel o yo creo que estuvo en la cárcel. Hubo un tiempo que las personas adultas creían que todas las personas que se tatuaban, por ejemplo, era porque habían estado en la cárcel y era un símbolo de haber estado en la cárcel. Y así lo creían. Pero ¿qué pasa? Que nosotros estamos hablando ya de generaciones más actuales, yo no soy de su generación, pero sí a lo mejor un poquito más cercana a las de ustedes. ¿Qué pasa? Que nosotros igual hasta vemos a las personas y decimos, ay, mira, qué padre se le ve, no, mira, sí, se le ve muy bien. Ya lo vemos como parte de nuestro día a día. Cuestión donde vemos a las personas y para nosotros ya es normal ver a alguien que trae un tatuaje. Ya no lo vamos a juzgar. Simplemente, pues, a lo mejor lo interpretamos diferente. ¿Por qué un casco? Ah, pues es que a lo mejor se dedica a hacer sí me dijo de motocross, ¿verdad? A lo mejor pues es aficionado al motocross y le encanta o yo qué sé. Entonces, otro puede decir, pues es que a lo mejor es porque es fan de algún personaje que se dedique a eso, o es fanático de eso, o porque no, pues es que, no sé, la verdad no se me ocurre por qué más podemos decir la parte o cómo lo podemos interpretar. Pero al final, la única persona que conoce o que le da la interpretación correcta y adecuada a ese símbolo es la persona que se lo puso, ¿sí o no? Ya su compañero, él tiene su interpretación y sabe por qué se puso ese símbolo. Exactamente. Pero las demás personas siempre van a estar como, ¿y aquí qué pasa? Y tal vez aquí, tal vez acá, y juzgamos y decimos. La parte del enfoque simbólico interpretativo en las empresas es exactamente igual. A veces vemos a las personas, vemos a los compañeros de trabajo, los vemos haciendo gestos, caras y decimos, y eso es parte de un símbolo. Y decimos, ay, este ya está enojado. Está haciendo, ¿sabe qué? ¿Por qué? Porque automáticamente dentro de nuestra estructura, dentro de nuestra cultura, quien nos voltea los ojos, quien nos hace ciertos gestos o ciertas caras, nosotros ya lo relacionamos con las emociones o con ciertas emociones. Entonces le damos esa interpretación. ¿Sí entendemos de qué se trata esa parte? Sí. Ok. Y el último, el de control estratégico. Este es principalmente usado por la parte de los policías, por la parte de las estructuras pues, militares. ¿Cómo es esto?
que se tiene una comunicación dentro de una estructura por medio de, por medio del cumplimiento de objetivos. Fácil, fríos y decir, se va a hacer esto, se va a hacer lo otro, cómo lo vamos a hacer, por qué lo vamos a hacer y cuándo lo vamos a hacer. Y siempre lo manejan como de una manera muy estructura. Generan una estrategia al momento de estar hablando, pero lo dicen como bien claro y como en una oración nos dicen absolutamente todo. Eso es parte de un control estratégico. A muchas de las personas de repente nos hace falta hablar con control estratégico, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a veces no tenemos como mucho tiempo para echar choro mareador y por eso es que les digo que lo usan más como esta parte de los militares y la parte de los policías. ¿Por qué? Porque al final ellos tienen 2 minutos para solucionar y tomar decisiones y la parte de la comunicación de ellos debe de ser clara, concisa y rapidísima. Llegamos al objetivo, cumplimos el objetivo, cómo lo vamos a lograr y cómo le vamos a hacer. Ellos tratan de en una oración decir todo. ¿Conocemos personas que hablan así? ¿O no? ¿O puras así con choro mareador? No, sí. Sí, conoce personas a que hablen así. Esas personas a veces son las que se necesitan dentro de las estructuras o dentro de las empresas, bien objetivas o decisiones como bien claras. Entonces, ahí es como debemos nosotros o como nosotros tomamos la comunicación con un enfoque de un control estratégico. Que conocemos la estrategia, conocemos nuestro objetivo y en una oración vamos a transmitir todo lo que se va a hacer y cómo se va a hacer. Pero todo así dentro de una oración. Claro, conciso y así súper poderoso. Ahí está lo que se va a hacer y así es como se debe de entender. ¿Entendemos ese enfoque? Sí, sí. Ok. Entonces, recordamos un poquito. Dentro de la comunicación organizacional, ya vimos que o más bien, que en una organización la comunicación organizacional es una herramienta que siempre, es una herramienta dentro de este trabajo, dentro del trabajo, que nos va a permitir mantener la información en constante movimiento dentro de esta organización por medio de los diferentes enfoques que ahorita platicábamos, que eran 5. Estos 5 enfoques, pues son los que nos van a estar generando nosotros una estructura del cómo vamos a decir la información, cómo vamos a transmitir la información, cómo vamos a hacer que esa información o que ese mensaje que queremos transmitirle a las personas les esté llegando. ¿Para qué? Para que nosotros podamos al final, como institución, cumplir nuestro objetivo organizacional. Siempre o dentro de una estructura organizacional, siempre tenemos objetivos y nos regimos por objetivos. Para poder llegar al cumplimiento de pues bueno, como comentaba su compañero, no me acuerdo quién fue, creo que fue, ahorita les digo quién fue. Jesús, el que nos dijo de que dentro de una empresa pues siempre va a estar manejado por personas, como lo comentaban. Entonces, para que nosotros podamos tener esta herramienta de comunicación dentro de la empresa funcionando de la mejor manera, siempre debemos de contemplar y de tener en cuenta que podemos aplicar un enfoque o todos los enfoques según sea nuestra estructura empresarial y según sea el objetivo que nosotros queremos lograr. ¿Entendemos eso? ¿O no? ¿O me regreso? No, sí. ¿Sí lo Sí se entendemos? entiende.
Sí. ¿Está fácil o difícil los temas? Pues, Fácil. Están comprensibles. Están bien fáciles los temas, la verdad. Y los van a ir ustedes, vayan pensándolos y los van a ir adaptando a su día a día, hasta cuando escuchen a sus hermanos, mamás, papás y toda la gente que escuchen ahí en su casa, van a empezar a entender a veces el por qué nos hablan de ciertas maneras, porque al final cada uno de los mensajes que ellos nos quieren transmitir tienen un objetivo. Y ese objetivo va a ir transmitido dentro o como si se pudiera llevar de esta manera. ¿Me escuchan? Sí. 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 Ah, es que acá me pareció algo chistoso. Ok. Entonces, chicos, pues yo les agradezco muchísimo. Espero que vayan tratando de entender y de aplicar un poquito esto que vamos viendo de la comunicación en su día a día y que posteriormente podamos irlo aplicando un poco más a la parte de la arquitectura. Y pues muchísimas gracias. Que tengan muy bonito día. Igualmente. Gracias, maestra. Igual. Gracias. Igualmente. Gracias, igualmente. Gracias. A ustedes.